Muy buenos días, gracias a todas y a todas por sumarse a un nuevo webinar de T-Consulting. Hoy vamos a cambiar de tema, estamos inaugurando una nueva sesión de webinars que son los soft landings, o sea, es decir, cómo empezar a hacer negocios en otros países fuera de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestro país de origen. Y la idea es qué cosas tenemos que saber para arrancar si queremos hacer expandir nuestros negocios. Hoy tenemos mucha gente conectada desde Panamá, Argentina, Colombia, Perú. Así que sobre esa base también vamos a ver cómo desembarcar hoy por hoy en Estados Unidos. O sea, vamos a hacer una guía rápida con lo principal que tenemos que saber a la hora de arrancar. Para eso tenemos dos personas increíbles el día de hoy, que son nuestros socios, que nos han ayudado a desembarcar también de T-Consulting y SFI Global en Miami, que son Juan Brown y Juan Martín San Román, que ahora en un ratito los voy a presentar un poquito mejor. Pero bueno, para quienes no nos conocen y es la primera vez que se suman a nuestros webinars, les comento un poquito de nosotros. DT Consulting es una consultora que nacimos en el 2012 y el año pasado, en el 2024, lanzamos nuestra estrategia internacional. Así que empezando con justamente desarrollando Panamá y Miami, y ahora, bueno, estamos desembarcando también en España, así que seguimos creciendo. Más allá de la parte contable y financiera con la que ya nos conocen en Panamá principalmente, desarrollamos también dos grandes pilares, que son la parte de lo que es coaching y la parte de diversidad e inclusión. Es decir, a toda la parte de los números le agregamos el valor humano porque creemos que las personas son el principal activo de las empresas y justamente potenciarlo y hacer que esas personas se queden en las empresas para nosotros es lo más valioso. Y después, eso sí, meternos en los números, en las auditorías, en el tax planning y acompañar a nuestros clientes en su expansión. Buenas noticias de este año es que arrancamos y somos parte de SFI Global. SFI es una red de empresas contables que están en más de 130 países. Es parte del foro de firmas, ¿no? Donde solo hay 35 firmas de auditoría a nivel mundial y tenemos la suerte de representar a Panamá bajo esta red. Así que ahora sí, basta de hablar de nosotros y a lo que nos interesa y para lo que están acá el día de hoy, que es justamente hablar un poquito de por qué Estados Unidos, por qué queremos abrir en Estados Unidos, qué ventaja tiene invertir y abrir empresas en Estados Unidos. Seguramente a muchas y muchos de ustedes les habrá llegado alguna publicidad en redes sociales de ahorita el LLC con banco, con esto, así como que nadie sabe si es verdad, si es mentira, pero bueno, para eso hoy tenemos a Juan Ignacio Brown, primero que va a arrancar esta parte, a comentarnos un poquito de, bueno, cuáles son las estructuras más elegidas, más comunes en esta parte, y les cuento un poquito de Juan Ignacio. Es licenciado en finanzas, especialista, bueno, en expansión de negocios. Tiene más de 10 años de experiencia impulsando expansión y consolidación de negocios en Estados Unidos. Nos ayuda mucho a abrir el tema de cuentas bancarias, tema de contabilidad internacional. Y justamente le encanta esto, ¿no? Ayudar a emprendedores y emprendedoras a expandir, a hacer estos negocios sostenibles. También tiene mucha experiencia en el tema de real estate en Estados Unidos, así que si están buscando casa y departamento, también lo pueden llamar y es socio de Smart Group USA. Así que ahora sí, Juan, te doy la bienvenida al escenario. Te voy a poner spotlight para todos y Bien, yo me voy a callar un rato y te toca a vos. perfecto. Bueno, Diego, mil gracias. Gracias por la presentación. Gracias por también organizar el webinar y darle forma a esto para que podamos explicar algunos detalles importantes que por ahí no se ven en esos posteos de Instagram o esas cosas que pasan tan rápido y que al final puedan hacer sus preguntas también para que se saquen algunas dudas. Bueno. Empezamos. Por qué expandirse a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué pensar en moverse o tener una pata fuera del país de uno? Bueno, hay varios detalles que son muchas ventajas que nos permite esta, crear una empresa en Estados Unidos o tener una conexión en Estados Unidos. Primero es la conexión global al estar en un mundo tan globalizado y cada vez más, venimos escuchando esto hace 20, 25 años, así que lo que pasó hasta ahora es la parte uno, lo que va a pasar ahora con todo lo de la inteligencia artificial y demás,
es algo que la verdad tenemos que estar posicionados porque tenemos que estar tomando ventaja de todo eso que va a pasar. Eh, Como primer punto es la conexión global. Proveedores en China, más que nada, de productos, proveer servicios nosotros mismos a otras partes del planeta. Eso es súper importante. Ventajas fiscales por el hecho de que los cobros internacionales en los países de Sudamérica eh, fueron y son siempre un tema. Y por más que hoy entendamos que existe la posibilidad de que esté mejor que ayer, nadie nos garantiza que el día de mañana en nuestros países sudamericanos la cosa cambie. Entonces, por ese lado, ventajas fiscales y ventajas del movimiento del dinero, ¿no? Resguardo de capital, claramente, puede tener el capital de tu empresa, más cualquier capital que uno desee, porque también se puede lograr el hecho de usarlo como un ahorro y tener el ahorro propio afuera del país. Es súper importante. Y las inversiones, que es la posibilidad de entrar en cualquier paquete de inversión, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, moviendo el dinero ya desde afuera del país nuestro de origen. Entonces, esos son los grandes puntos por los cuales tenemos que empezar a pensar en, en expandirnos hacia Estados Unidos. ¿Cómo nos expandimos a Estados Unidos? Bueno, el primer paso es a través de una estructura. Muchas veces pensamos que tenemos que tener la idea, que tenemos que tener el producto y nos olvidamos de que para tener esa idea o ese producto siempre es mejor estar posicionado porque te conecta con otra gente de otra manera. ¿Ok? Ya dar el primer paso para que el segundo paso esté más cerca. ¿Ok? Entonces tenemos varias estructuras jurídicas en Estados Unidos que también se comparten en los países en la mayoría de los países. Tenemos la LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es el producto eh, por excelencia en cuanto a la flexibilidad que tiene para el comienzo. ¿Okay? Después tenemos las corporaciones, que son ya estructuras más importantes, con más requisitos y otro tipo de visión a largo plazo. Tenemos las asociaciones profesionales, que eso es más para abogados, real estate y demás, que no aplicaría en este caso. Y después tenemos las fundaciones, que ya es una segunda etapa, cuando uno tiene un negocio comenzado, tiene activos y tiene que pensar en cómo empezar a proteger esos activos, no solo en el día a día, sino para el día de mañana. ¿Okay? Siguiente. Como comenté recientemente, la estructura más elegida es la LLC. ¿Ok? Sociedad de responsabilidad limitada puede ser de un dueño o varios dueños. ¿Ok? Del 100% de las empresas que se abren en Estados Unidos, el 80% son LLC. Estados Unidos tiene esa ventaja de que es un país que permite la apertura de empresas rápido, ¿ok? Y te permite estar operando en menos de un mes. ¿Ok? Ya directamente ofreciendo tus servicios y demás. Tiene una estructura simplificada, con lo cual no hay una montaña de requisitos ni de impuestos que se van a tener que pagar y que uno se va a ver envuelto en demasiadas complicaciones, sino que es rápido. También para resolver esas pequeñas complicaciones que hay, nosotros estamos de este lado y no solo abrimos las LLC y los ayudamos, sino que seguimos con el proceso para cualquier pregunta o detalle que ustedes tengan, porque claramente por más que sea simplificado, para alguien que es nuevo, tiene sus detalles. Entonces, ¿para qué abrimos una LLC? Primeramente para poder establecernos y poder cobrar y pagar. ¿Ok? Después, la protección de los bienes personales, lo que hace esto es separar a cualquier bien que nosotros tengamos propio a nuestro nombre de nuestro negocio, por cualquier situación que ocurra en el futuro. Como bien dice ahí, es ideal para real estate y para negocios. Real estate por el tema de los activos y negocios para darle una entidad al negocio propio. Y los costos de mantenimiento son relativamente bajos comparados con la proyección que uno puede tener haciendo negocios en Estados Unidos. Como dice ahí, la titularidad extranjera puede ser 100% de personas extranjeras, no necesitan tener un representante en Estados Unidos.
más que el representante que los asista con la apertura y con cualquier duda que tengan, pero de exclusividad de dueños puede ser 100% eh, extranjero, y recomendamos siempre más de una persona en lo posible, porque ya Juan Martín va a explicar un poquito más, pero tenemos beneficios fiscales, no solo fiscales, sino eventuales el día de mañana, en una LLC que tenga dos miembros a una LLC que tenga un miembro. Seguimos. Bueno, parte de la LLC y lo más importante es la administración financiera, ¿verdad? Es poder manejar el flujo de caja, poder pagar, poder cobrar, poder tener la posibilidad de pagar a los proveedores y demás. ¿Cómo hacemos esto? A través de una cuenta bancaria en Estados Unidos. La LLC por sí sola no tiene efecto si no está ligada a una cuenta bancaria, a menos que sea solo para protección de activos, que ese es un paso, una estructura de un segundo orden, que el día de mañana, si hace falta, podemos hacer un webinar para explicar estructuras para protección de activos. Pero para la estructura, para manejar el negocio, tenemos que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para tener una cuenta bancaria en Estados Unidos siendo extranjeros? A veces es un poco complicado si uno quiere hacerlo solo por su cuenta, porque los bancos de primera línea que uno ve en la calle, Bank of America, Wells Fargo, Chase, no tienen ganas de estar lidiando con personas extranjeras, por más de que la LLC sea estadounidense. Y mucho de esto depende del banquero que los atienda, ¿ok? Podés ir a un banquero en Miami y te dicen que no, puedes ir a un banquero en otra parte de Estados Unidos y te dice que sí. En general, los banqueros, al ser del primer nivel de la empresa, no se quieren poner a hacer cosas extraordinarias, como sí hacemos nosotros. Nosotros estamos acá para hacer que las cosas extraordinarias sucedan cuando tenemos varios no. En cambio, los banqueros no, pues no tienen ninguna relación con la persona que va a abrir, no tienen ningún compromiso. Entonces, importante, cuenta bancaria la podemos hacer a distancia, completamente a distancia, sin que viajen, o pueden viajar y hacerla presencial. Ahí se entrega online banking, se entrega tarjetas de débito, se entrega el número de cuenta, pueden transferir, pueden fondear la cuenta desde cualquier lado y pueden transferir hacia cualquier lado. Beneficios de la cuenta bancaria en Estados Unidos a través de una LLC es que no preguntan de dónde viene el dinero. ¿Ok? El dinero que ingresa a la cuenta se clasifica como ingreso o como contribución de capital, pero no hay una restricción en cuanto a de dónde viene el dinero, cuándo viene el dinero, de qué hay que informar de dónde viene el dinero. Eso es absolutamente distinto a cómo se manejan en los países nuestros. A esto también le sumamos un número telefónico en Estados Unidos para recibir los códigos de seguridad y por cualquier llamada que ustedes necesiten hacer o al banco o a cualquier otro proveedor o cliente que tengan en Estados Unidos. Sistema de facturación breve. La facturación en Estados Unidos no está regida por ningún ente gubernamental, ni mucho menos. La facturación se realiza a través de un sistema propio que cada uno elige, o incluso cuando en los primeros momentos por ahí uno no está facturando demasiado, se puede hasta crear una factura en un Excel y mantenerla bajo registro y ya. Mucho de la contabilidad de los primeros años se realiza en concordancia con el dinero que entró en la cuenta de banco, con lo cual se imprimen los reportes a fin de mes y se clasifica en ingreso, contribución de capital y gastos. Eso es bastante simplificado los primeros años, esa parte. Y bueno, ahora vamos a la elección del estado de formación. ¿Por qué la elección del estado de formación? Porque la compañía se registra no en Estados Unidos como país, sino en cada estado. Cada estado rige la secretaría, eh, perdón, la secretaría de corporaciones de cada estado, con lo cual tenemos que analizar qué estado nos conviene en primera medida, y segundo, si podemos armar en ese estado o tenemos restricciones de acuerdo a lo que vamos a hacer, al negocio que vamos a llevar a cabo,
para armarlo sí o sí en algún estado. Los tres estados más importantes en cuanto a LLCs y también para reducir, porque hay 51 estados. Entonces, en una reducción es Florida, porque muchos tenemos conexión más que nada con Florida, tema real estate, tema activos, eh, productos, servicios. Tenemos más a Florida como una base. Entonces, Florida es importante. Después tenemos a Delaware, que es el estado donde más compañías se abren en Estados Unidos, y Wyoming, que es una alternativa a Delaware. ¿Ok? Los estados tienen, hay estados que tienen membresía anónima, como Delaware y Wyoming, y hay estados que no, como Florida. ¿Ok? En los estados en los que tenemos membresía anónima, tenemos un documento privado de la LLC que indica quiénes son los dueños. En el estado que no podemos tener membresía anónima, que es Florida, hay maneras de hacer membresía anónima. Nosotros no solo sabemos y nos gusta tener claro el proceso real, sino que siempre estamos buscando las alternativas a ese proceso. Entonces, Florida es un estado en que la membresía no es anónima, pero así todos nosotros podemos lograr que la membresía sea anónima. ¿Por qué digo esto? Porque hay situaciones en las cuales uno no puede salir de Florida como el estado en el cual tiene que abrir la compañía. ¿Cuáles son estos ejemplos? El ejemplo de si uno tiene una propiedad. ¿Ok? Si uno tiene raíz en el estado, no puede tener crear la compañía en otro estado. De hecho, si la crea en otro estado, la tiene que, entre comillas, nacionalizar al estado de Florida. ¿Esto qué es? Si uno vende productos en Florida, si uno da servicios en Florida, exactamente, si uno tiene real estate en Florida, ¿ok? Ese es el punto por lo cual no se podría eh, elegir la opción de Delaware o Wyoming si uno tiene activos en Florida. Pero hay estructuras para solventar esto. Las compañías con activos, las compañías digitales o de servicios globales o demás, sí se pueden crear directamente en el estado con membresía anónima. Eh, eso, bueno, eso es un poco el resumen que les hice, con lo cual en el día de mañana, cuando tengan idea de poner un pie en Estados Unidos, se analizan esas partes y se decide en qué estado se hace. Les toco este punto breve: la variación en precio entre un estado anónimo y un estado no anónimo son unos 100 o $200, no es como que va a cambiar la ecuación eso para la decisión. Bueno, importante esto. Los documentos esenciales que uno obtiene cuando genera la LLC, uno de los más importantes es el EIN. EIN es Employment Identification Number. Es el número fiscal de esa LLC en Estados Unidos. ¿Okay? Esto sí es asignado por el IRS, que es la agencia de recaudación en Estados Unidos federal. ¿Okay? Esto para extranjeros se realiza a través de fax o correo. Estamos medio un poquito atrasados para extranjeros en eso. O el proceso es así. Eh, Están habiendo varios cambios en el IRS, o es probable que el día de mañana esto cambie, pero por el momento es con fax y con correo. Nosotros nos encargamos de hacer eso y de conseguírselos para ustedes. Es el paso necesario y anterior a tener la cuenta bancaria. Certificado de formación, como ya les mencioné, se elige el estado en el cual se va a formar y se obtiene el EIN, número fiscal. El Operating Agreement es el documento privado que indica quiénes son los dueños, ¿ok? De esa LLC. Ese documento es un documento privado de ustedes, lo generamos nosotros y no se presenta en ningún lado. Hasta el punto en el que uno tiene que hacer la declaración de impuestos el año siguiente, ¿ok? Y entonces ahí sí uno ya tiene que informar quiénes son los dueños y cuánto porcentaje. Pero el documento ese es privado y puede cambiarse de manera en la que si algún socio quiere salir o vender alguna parte de la membresía, se puede realizar. Dirección física, súper importante. Nosotros ponemos la oficina nuestra como el domicilio fiscal de la LLC porque necesitan una dirección, y ahí a esa dirección también llegan las cartas de cualquier proceso que ustedes están realizando con su negocio y cualquier carta de cuenta bancaria y demás.
Y por último, la cuenta bancaria. Estos son los cuatro certificados de formación, EIN, Operating Agreement y cuenta bancaria, son los cuatro puntos importantes de su LLC para comenzar a operar. Bien, ¿qué más tenemos? Gracias, Juancito. Bueno, Ahí está. como esta primera parte creo que estuvo súper claro, ahora como les escribí en el chat, pueden ir poniendo todas las dudas que tengan en el chat, que vamos a contestar todo al final. Acá Juan nos dio un panorama sobre las estructuras más utilizadas, los estados más utilizados. Como saben, hay más de 50 estados en Estados Unidos, pero estos son los más comunes y los más flexibles a la hora de justamente hacer las sociedades, obtener los EIN, flexibilidad de cambiar los operating agreements y abrir cuenta bancaria. En todos estos estados nosotros también podemos apoyarles en abrir cuenta bancaria y métodos de pago. Y ahora vamos a entender un poquito más de, bueno, ¿qué pasa una vez que tengo la empresa? Porque todo bien, y esto pasa muchas veces que dice, bueno, ya está, tengo mi LLC en Estados Unidos y muchas personas como que la dejan ahí, se olvidan que después tienen que presentar sus impuestos o que eso tiene algunas obligaciones adicionales. Entonces vamos a hacer una introducción súper breve al tema fiscal, ¿no? ¿Qué es lo principal que tienen que saber a la hora que está bien? Ya tengo mis papeles, que como les dijo Juan, es relativamente rápido. Yo creo que el EIN ahora se está tardando un mes más o menos como mucho. Sí, de 4 y 6 semanas. Ujú. Entonces, sí, en un mes ya tienen su empresa, tienen su EIN y, Perdón que te bueno, interrumpa. Tenemos posibilidad de hacer un proceso rápido y en 7 días tener absolutamente todo, incluido la cuenta de banco. Eso también es posible. O sea que existe. Solo menos tiempo. el trato VIP, como todo en Estados Unidos, que todo es, hay un VIP que se puede pagar un extra para hacerlo más rápido. Así que después también les vamos a pasar más info sobre eso. Y ahora, bueno, voy a invitar al salón a Juan Martín San Román, que también es argentino, viviendo en Miami hace varios años. Contador público, fuimos juntos hace mucho tiempo a la universidad, nos hemos cruzado en algún pasillo por ahí por la UBA, y la vida nos llevó fuera de Argentina, así que para que te voy a poner spotlight acá. Bueno, es contador público, licenciado en administración, también con más de 16 años de experiencia en toda la parte contable fiscal, tanto en América Latina, en Argentina y Estados Unidos. Juan también tiene su estudio en Argentina. Está acreditado como Enrolled Agent en el IRS, así que él puede hacer todo el tema de la presentación de impuestos en Estados Unidos y también tiene una visión muy grande de negocios y es la persona que si ustedes tienen que hacer un impuesto y presentar un impuesto, lo llaman a Juancito y él lo va a hacer y es el que hace todos los impuestos también, así que por eso las palabras de Juan son súper vitales acá. Así que Juan, muchas gracias, bienvenido y bueno, todo tuyo. Diego, primero gracias a vos por organizar, viste, el webinar y gracias a todos también los que están presentes por asistir hoy en día. ¿Ok? La idea del webinar de hoy y la parte que voy a hablar específicamente yo es una pequeña introducción a lo que es el sistema fiscal en Estados Unidos. La idea no es complicarlo, sino simplificarles algo que quizás es complejo o que quizás es muy distinto a los países latinos, pero llevarlo a palabras simples y algo sencillo para que lo puedan comprender. El foco que hicimos hoy es tratar de explicarles a todos aquellos que sean profesionales, empresarios o incluso inversores cómo hacer esa llegada a Estados Unidos o quizás ya están operando, explicarles un poquito más cómo funcionaría todo el sistema fiscal. Entonces, primero y fundamental, hay que ver quién paga y quién no. Entonces, para esto lo que vamos a ver es quiénes son residentes y quiénes no son residentes, ¿ok? Primero y principal, ¿por qué es importante entender esto? Porque el residente, el problema que tiene es que tributa sobre todos sus ingresos, sea de donde sea, es decir, que tiene una base de ingresos mundiales. Ahora, el caso que estamos haciendo nosotros, que son los no residentes, solamente tributan por los ingresos de fuente estadounidense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en principal? Bueno, tenemos que analizar lo que se llama la Substantial Present Test, ¿ok? Que es la que determina si uno es o no residente. Ahora, si uno tiene una green card, ya sabemos que uno es residente, pero si uno no es residente, pero tiene una presencia en el país por más de 183 días en los últimos 3 años, es probable que tengas que tributar como residente. Y la gran diferencia es que tenés que tributar con dos formularios distintos. Como bien dice ahí la fórmula, es el formulario 1040 NR, NR es de no residente,
es la forma que tiene que utilizar el que no es residente. Ahora, si uno es residente, ya sea porque tiene una green card o por una cierta cantidad de días en el país, tiene que tributar con otras formas o con otro formulario que es la 1040 normal. Algo importante también que tenemos que entender es, bueno, ¿qué tipo de ingresos se encuentran grabados en Estados Unidos? Y esto lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿ok? Primer grupo es los que llaman Effectively Connected Income, ¿ok? Que son los ingresos efectivamente conectados o vinculados a Estados Unidos. Este tipo de ingresos son ingresos de una actividad, como lo dice la palabra, que es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por ejemplo, la prestación de un servicio, la venta de un producto, ¿ok? Y lo que tiene es que, muy distinto a los otros tipos de ingresos, es que permiten la deducción de gastos, ¿ok? Si uno tiene ingresos efectivamente vinculados a una actividad en Estados Unidos, va a poderle descontar gastos, ¿ok? Y vamos a ir a una alícuota de taxes que es gradual, que puede ir del 10 al 37%. En contraposición, tenemos los ingresos que son FDAP o Fixed, Determinable, Annual y Periodic, ¿ok? Que es el caso de los ingresos que son de fuente pasiva, por ejemplo, intereses o dividendos, ¿ok? Este tipo de ingresos generalmente están grabados por una retención, que puede ser el 30% o se puede reducir de acuerdo a un tratado fiscal. La diferencia que tienen contra los ingresos efectivamente conectados es que de esto no admite ningún tipo de deducción alguna, o sea, no se le pueden descontar gastos, ¿ok? Entonces es fundamental entender qué tipo de ingresos hay. ¿Por qué? Porque algunos me van a permitir tomar la ventaja de deducciones, que son los gastos, y otros no. Diego, siguiente, por favor, gracias. Bueno, como bien ya habló Juan Brown también, bueno, somos justo los dos Juanes, ¿ok? Pero como ya habló Juan Brown, ¿cuál es el rol del IRS? El IRS es el organismo recaudador, pero es el organismo recaudador del tipo federal, ¿ok? Es el que se encarga de todo lo que es la administración de los impuestos federales. Y ¿qué hace específicamente? Bueno, supervisa lo que es el pago, las devoluciones y también la presentación de algunos formularios. ¿Por qué? Porque es importante entender también que a veces hay que presentar formularios sin que uno que tenga que pagar, ¿ok? No es que solamente tengo que presentar cuando pago, tengo que presentar todos los años, ¿ok? Y algo que es importante para complementar también con lo que dice Juan es que para que una empresa se encuentre activa hay que hacer tres cosas todos los años que son fundamentales. Número uno, renovar la compañía en el estado que se cree, ¿ok? Para eso también le recomiendo también el trabajo de Juan. Número dos, presentar los impuestos. Los impuestos hay que presentarlos todos los años, tenga un no ingresos, ¿ok? Y número tres, tener una cuenta de banco activa. ¿Y cuáles son las fechas clave que tenemos que saber o cuál es el timeline para nosotros los que somos los que prestamos el servicio de hacer taxes o de impuestos? Las fechas claves son, primero, el 15 de marzo, ¿ok? El 15 de marzo es el vencimiento de los taxes corporativos para una LLC. Segundo, el 15 de abril. El 15 de abril vencen los taxes de las corporaciones regulares o tipo C o de los que presentan con formularios 54 y 72, que ya más adelante les vamos a explicar quiénes son. Y después también tenemos el 15 de junio, que es la presentación de los taxes personales para los no residentes. A todas estas fechas se les puede hacer una extensión del tipo automática por 6 meses, ¿ok? Que les da la IRS. Pero pasada esa fecha, es necesario hacer la presentación y de corresponder el pago, ¿ok? Y como recomendación de este lado, que a nosotros que somos los profesionales, es que para siempre, para la época de octubre, noviembre, hasta cuando estás cerrando el año, tengan al día sus papeles. Es decir, que traten de hacer todo lo que es la contabilidad del tipo anual, o si no la llevan de otra forma, si no la llevan mensual o trimestral. ¿Por qué? Porque es un momento del año donde uno puede revisar sus resultados y además puede ver si tiene que hacer algún tipo de ajuste antes de que termine el año. Y el eje o la estructura fundamental en Estados Unidos para los registros es el banco, ¿ok? El banco es súper importante. ¿Por qué? Porque dentro del banco uno debería poner todos los ingresos y todos los gastos. ¿Para qué? Para tener todo de forma ordenada y unificada en un mismo lugar, ¿ok? Y de esta forma poder analizar sus números y ante la necesidad de tener algún tipo de documentación de soporte, el banco es la documentación de soporte de última instancia. Es decir, que frente a una auditoría o algo que pase, le van a pedir siempre el banco. ¿Ok? Ok, entonces, ahora atando con lo que explicó Juan Brown del tema de compañías, las compañías más comunes para los que son extranjeros o extranjeros no residentes son las LLC
y la C Corp, ¿ok? La C Corp o compañías de tipo regular. Entonces, otra cosa que tengo que aclarar es que, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con las S Corp? Las S Corp no están disponibles para no residentes, es solo para residentes, con lo cual no vamos a entrar mucho en ese capítulo, ¿ok? Primero les quiero hablar un poco de la C Corp. Las C Corp son las compañías de tipo regular que se llaman acá. Tienen una tasa flat de impuestos, que pagan un 21% de impuestos federales y habría que ver si les aplica, de acuerdo al estado de formación, un posible impuesto de tipo estatal, ¿ok? Ahora, vamos al caso que hay que dedicarle más tiempo, porque es el caso más común y el que más se utiliza, que son las LLCs, ¿ok? Para extranjeros. Las LLC tienen un poder que se llama flujo directo de impuestos al dueño, o es el poder de lo que se llama el pass-through. El pass-through, explicado en forma sencilla, es la LLC, que es la compañía, es la que determina el resultado, ¿ok? Que puede ser una ganancia o una pérdida. Por el poder que tiene pass-through, le va a transferir ese resultado de ganancia o pérdida a los socios. Y son los socios quienes los que van a presentar y pagar los impuestos, ¿ok? En este caso que les estoy comentando puede ser de dos formas. Una forma, en realidad pueden ser de tres formas, pero las formas comunes son, primero, si la persona decide tributar en su país, va a presentar una forma que es la 5462, que es la famosa Disregarded Entity, ¿ok? Tengan cuidado porque a veces las alícuotas de taxes en los países latinos son muchísimo más altas que las alícuotas de taxes que en Estados Unidos. Para eso después, si quieren, nos pueden consultar. En segunda instancia, pueden prestar como una 1065 o partnership. Esto generalmente ocurre cuando hay dos o más socios, ¿ok? Y si no, si hay un solo socio, si es una LLC de un solo miembro, se presenta dentro de la 1040NR, dentro de un apartado que se llama Schedule C. Y tengan también consideración que todos aquellos pagos que sean a extranjeros y que la actividad no esté conectada pueden sufrir retenciones de impuestos. Esto lo hace la IRS obviamente para tratar de que muchísima más gente tribute en Estados Unidos. Entonces, no solo tenés la obligación para el no residente, sino también a quien el no residente hace los pagos. Pasa, digo, por favor. Perfecto. Los dos casos más comunes en Estados Unidos que vamos a hablar acá Hola y para Juan, tocar un... ahí Sí, está. ¿me escuchan bien? Ah, perdón. Perdimos el audio, pero ¿Ahí me ahí escuchan volviste. bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, los dos casos más comunes en Estados Unidos, y que es lo que les voy a hacer un poco de foco acá, son los de propiedades y rentas y de negocios y servicios para no residentes. ¿Qué pasa? En el caso de las propiedades y las rentas, como habló Juan, la ventaja táctica es que podés tratar los ingresos como efectivamente conectados. ¿Por qué? Porque hay una propiedad o hay un activo dentro de Estados Unidos. Entonces, al estar ese activo dentro de Estados Unidos, uno se encuentra habilitado a deducir los gastos. Los gastos más comunes que se pueden deducir para la propiedad son, por ejemplo, el seguro, los taxes, em, los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno no lo hiciera de esta forma, o sea, si no lo hiciera como una forma 1065, es probable que te veas afectado por retenciones. La retención más común que existe en este caso es la que se llama FIRPTA, que es, si una persona, por ejemplo, compra una propiedad y está a nombre de una persona física y no es una compañía, al momento de vender, el IRS te va a retener del 10 al 15%, y que uno después puede llegar a pedir la devolución, pero ya al momento de vender ya se quedaron con una parte de tus ingresos. ¿Para qué? A la espera de que uno presente los impuestos. En cambio, si uno lo hace por una compañía, no se vería afectado con alguna retención. Por eso es importante entender que para este caso es muy bueno hacerlo quizás con una compañía. El otro caso más común es en el caso de los negocios y servicios, ¿ok? Que hay mucha gente que trabaja del exterior de Estados Unidos y vende sus productos o vende sus servicios. Pero ¿qué pasa? Ahí, en este caso, hay que analizar si hay una vinculación o un nexo fiscal con Estados Unidos, por dos cosas. Primero y principal, porque pueden aplicar algunos impuestos a las ventas. El impuesto a la venta es el famoso sale tax o el IVA en los países latinos, ¿ok? O también pueden aplicar algunos impuestos estatales, depende en el estado en el que uno desarrolle su actividad. Pero también hay un caso muy común es que hay muchas plataformas digitales, ya sea para donde uno cobra y donde uno paga, que después terminan reportando en la IRS. Y esto también genera un vínculo o nexo en Estados Unidos. Por ejemplo, es el caso más común es PayPal, Shopify, Stripe, etcétera. Le podría hablar de muchos, pero la mayor, Cell es otro muy común. Todos estos casos terminan reportando a la IRS. Entonces, ¿qué pasa? Ya te generan un vínculo con Estados Unidos. Entonces, también tus gastos y tus ingresos podrían ser tratados como efectivamente conectados. Vamos, si querés, a la última. Entonces, en conclusión, lo que le estamos queriendo explicar
Juan, Diego y yo también que soy el otro Juan, es que es necesario hacer un tipo de planificación fiscal, ¿ok? Para elegir la estructura que es más adecuada. ¿Qué es lo mejor para definir la estructura adecuada para el tipo de negocio? Lo principal en este caso sería primero tener muy en claro qué van a hacer, ¿ok? Primero, o sea, tienen que tener en claro qué actividades se van a desarrollar, dónde van a estar los ingresos y bueno, y cuál es el tipo de protección que quieren tener para sus activos, ¿ok? Y em, como le decimos, en base a todos estos objetivos, aplica cuál es la mejor estructura para cada uno de los casos. Como ven ahí en el esquema que le estamos ofreciendo, hay un esquema básico y fundamental que aplica a la mayoría de los negocios. Te diría que hace el 80% de los negocios es excelente ese tipo de planificación fiscal que está haciendo. Pero es importante también que tengan en claro este tipo de cosas antes de hacer la compañía. Es más, va de la mano. Una vez que uno definió el tipo del objetivo para qué va a utilizar la compañía y dónde lo va a realizar, ahí es que tiene que decidir el tipo de compañía más adecuada para eso. Y como les repetí y como decía, mantener los registros, sobre todo el buen uso que hace uno de la cuenta bancaria, es clave, ¿ok? Para todo el resto cuentan con nosotros que somos sus asesores para tratar de ayudarlos y sí tengan en cuenta las fechas, ¿ok? Las fechas límites son clave. No es necesario preocuparse durante todo el año, pero sí una vez al año tratar de hacer todo. O sea, renovar la compañía, tener la cuenta abierta y hacer sus taxes. Y no más que eso. Gracias, Juan. Así que No, ahora sí, gracias a vos, justo para Diego. ir terminando un poquito y redondeando, como les decía Juan, esta estructura que generalmente utilizamos y es con la que más trabajamos en Estados Unidos, con este tema que Juan les comentaba del pass-through, ¿no? El tema al ser quizás constituye una sociedad en Panamá o en alguna otra jurisdicción que esa sea la dueña de la empresa en Estados Unidos, funciona bastante bien para minimizar mucho la carga impositiva. Obviamente hay que analizar el tipo de negocio, el tipo de operaciones, qué plataformas de pago se hacen, se utilizan justamente para estos nexos que comentaba Juan recién, que a veces uno lo hace, digamos, por default o por apurado o por cerrar un cliente, que suele suceder. Entonces uno hace, ¿no? Rápido, sin estructurar esto. Lo bueno, que como también les comentaba Juan Brown, era un poquito que las LLCs dan esta flexibilidad en el Operating Agreement para cambiar o reemplazar los socios, que eso quizás no se da tan fácil en otras jurisdicciones, en otros estados o en otros países, ¿no? O sea, ya sea en Panamá, una SA, por ejemplo, hay que cambiar las acciones, hay que cambiar los certificados y en la mayoría de países sucede lo mismo, ¿no? En Uruguay o otro tipo de lugares que se utilizan como holdings, como puede ser España, Portugal, Malta. Entonces siempre es importante entender quién va a ser el beneficiario final y también que más allá de la flexibilidad y de esto, de ir poniendo capas de protección a las empresas, el banco, ¿no? Al momento de abrir la cuenta bancaria, siempre vamos a ir a buscar un beneficial owner, ¿no? Entonces siempre es importante saber dónde va a estar basada esa persona y qué información tenemos de esa persona y queremos darle al banco. Entonces, un poquito con todo lo que hablamos hoy es que ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, porque me imagino que hay varias, por más que no las hayan escrito, a mí me surgieron un par también escuchándolos, por más que ya este tema lo vimos varias veces, siempre surgen cosas nuevas. ¿Cómo los podemos asesorar, ¿no? ¿Cómo les podemos asesorar independientemente en el país en el que estén? Bueno, obviamente más allá de toda la parte de nuestros conocimientos en las diferentes áreas de estructuración legal, tanto en Estados Unidos como en Panamá y en otros países de Latinoamérica, tenemos esta asistencia casi 24/7 por varios canales. Utilizamos mucho lo que es WhatsApp, redes sociales para contactar, así que eso siempre nuestros clientes tienen nuestros datos para escribirnos todo el tiempo. La dirección física, que eso siempre es un tema que preguntan, sobre todo en Estados Unidos, y que es súper importante porque todavía en Estados Unidos se maneja la correspondencia antigua, entonces te van a llegar cartas con el EIN, o sea, con tu Tax ID, te van a llegar cartas del banco, las tarjetas de crédito, todo te va a llegar a una dirección física.
y muchos bancos y muchas de estas instituciones no aceptan el típico P.O. Box, ¿no? Que a veces muchas personas se mandan, no sé, los paquetes de Amazon. No funciona para hacer este tipo de estructuras. Sí tiene que ser una oficina, una casa, y también nosotros, más allá de Juan, que les comentó que pueden usar la dirección de las oficinas de él, también tenemos acceso a otras empresas que son hasta virtuales que te dan estas direcciones y estos números de teléfonos, que también es importante, porque eso nos pasó este año con clientes que abrieron la cuenta y de repente decían, necesito un número de teléfono, y temporalmente se lo solucionamos, pero bueno, estamos nosotros mandándole los códigos con nuestros teléfonos personales. Entonces ahora sí ya tenemos estas estructuras para darles un número de Estados Unidos para que puedan ofrecerle al banco, puedan utilizar las claves y todo. Más allá de la red de contacto, como le dije antes, tanto los dos Juan ya tienen varios años en Estados Unidos. Algunos de ustedes saben que yo también estuve 5 años viviendo allá. Entonces tenemos una red grande de contactos de proveedores para todo lo que necesiten, más allá de la parte también contable, impositiva de crear sociedades, la parte migratoria. También tenemos gente que les pueda asesorar con eso, contactos con las cámaras de comercio, temas de importación, exportación de sus productos, así que eso está ahí. Y bueno, como también la parte de los bancos, que es súper importante. Generalmente trabajamos con bancos más boutique, más chiquitos, que les permiten abrir las cuentas al principio y después, una vez que tienen la oportunidad de viajar, ahí con toda la información también ya de la empresa, pueden ir animándose a abrir en bancos más grandes. Y bueno, y tengo los contactos también de Juan Brown para el tema bancario. Así que ahora sí voy a dar un espacio para preguntas. Voy a dejar de compartir unos minutos. Así estamos los tres acá en la pantalla principal. Eh, a Bien. ver, tenemos a ver, una pregunta de Vilma que dice, bueno, me interesa tener información de sus servicios ya que deseo abrir una LLC en el 2027. Bueno, ya te estás adelantando un año. Me imagino, ya estás adelantada el año que viene. Pero sí, o sea, toda acá, esta información que hablamos hoy, les vamos a estar compartiendo la presentación, los contactos de los Juan, Ujú. para también para cotizarles, para que vean los precios. Como le dijo Juan Brown, más o menos los costos de abrir las estructuras son bastante similares en los estados para las LLC, ¿no? Después, si ya quieren probar un tema de Corp, ¿no? Eso sí se puede encarecer un poquito más, pero la verdad que Juan, ¿no? Decime vos. O sea, Sí, 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 no, los precios son muy accesibles para poner un marco de referencia. Después, claramente hay detalles y demás. Una LLC con su EIN, su cuenta bancaria, etcétera, puede estar alrededor de los $1.500 para empezar a operar directamente. Y entre 1.500 y 2.000, para que se den una idea, que eso cubre todo el primer año del cual esté operando, y la cuenta bancaria no tiene costo anual, sino que es un one-time fee de apertura y ya no tiene ningún costo anual. El único costo anual después es la renovación de la LLC en el estado y el procesamiento de los taxes con Juan Martín. sí, que todo eso va a depender un poco del volumen, Ujú. sí, del tipo de negocios que se hagan en eso. Juan, no sé si hay algo que para Juan Martín. Sí, no, es importantísimo lo Para que que, lo ahora te que, lo perdimos el que, audio, a ver. ¿me escuchan bien ahí? Sí, yo escucho bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Ahí sí. perfecto. Sí, es importante todos los años si van a tener una compañía, como dice Juan, es renovarla, hacer los taxes y tener una cuenta de banco abierta. Porque esas tres cosas indican que una compañía está activa y está en compliance con todo lo que es el IRS y con todo lo que es las normas federales de Estados Unidos, ¿ok? Y también un dato de color para agregar, digo, muchas veces dicen lo del correo, pero el correo es súper importante porque acá tiene una protección también del tipo federal. O sea, el correo no lo pueden robar, no lo pueden tocar. Por eso también es importante también lo de la dirección física, que es una dirección física actualizada y donde puede haber, ¿cómo se llama? Comunicación. Por eso es que no están permitiendo tampoco hacerlos con P.O. Box. Es por eso también, es para agregar eso, porque un P.O. Box no tienen seguridad de dónde lo están enviando.
Pero sí, nuestro consejo es siempre que si se van a tener una compañía, no la hagan por hacerla, háganla con un objetivo concreto que se utilice. ¿Por qué? Porque es una buena herramienta, pero si uno la utiliza. Si uno la utiliza, la tiene que tener activa. Tiene que, decir, tiene que presentar taxes, tiene que renovarle, tiene que tener una cuenta de banco abierta, ¿ok? Si no la va a utilizar, la verdad que es una estructura vacía o una cáscara vacía que no le va a servir para nada. E incluso muchas veces el error más común de la gente es crear una compañía porque sí, mal hecha, y después lo único que van a hacer es van a sumar penalidades. ¿Por qué? Por no presentar, por hacer las cosas mal, por tratar de presentar los formularios ellos mismos y por ahí que no sean los correctos, o por omitirse algo tan sencillo como la fecha de las presentaciones. Gracias, Diego. No, y eso es importante lo que decís, Juan, porque hemos visto varios casos que sí van a dar estas propagandas, publicidades que les pueden llegar por internet o por redes sociales, que es tipo, abrí tu LLC por $300, $400. Que claro, es esto, ¿no? Es el paso a paso, tuk, tuk, tuk. El tema es que es eso, es abrir el papel y después qué pasa con eso, ¿no? Entonces, muchas veces la gente termina perdiendo plata porque después te creaste una estructura sin asesoría y después llega o pasa un año, 2 años y ahí es donde empiezan a llegar las multas, los recordatorios de impuestos que no se pagaron, los impuestos estatales que no se pagaron. Entonces, la verdad que la asesoría previa es súper importante, así que ahí lo que necesiten, ahora voy a volver a poner la presentación, ahí están los correos de ambos Juanes y el mío también para que tengan ese conocimiento. Y a mí me quedó una duda de algo que es Sí. relativamente nuevo, esto de lo del nexo con el tema de las compras, ¿no? Esto del Stripe o estas plataformas que se utilizan. ¿Qué recomendación tienen para el tema esto de... Que bueno, por ejemplo, ahora muchos de los cursos online, tenemos varios cursos, clientes que tienen cursos online, no sé, en Hotmart, todas estas, Coursera, que te atan, ¿no? a un pago en el exterior. ¿Qué recomendaciones tienen? Si querés te digo algo básico de eso. Nosotros también hacemos la conexión. O sea, básicamente lo que yo dije es el paso número uno. Después surge paso dos, tres, cuatro. Uno de esos pasos es conectar con Stripe para poder cobrar con tarjetas y poder tener otras alternativas, poner ese link en una página web de uno y poder cobrar y demás. Eso también lo hacemos. Es importante lo que vos dijiste, lo de que te aparecen las publicidades y demás. Esta es la primera, no la primera, pero casi la primera vez que yo hago un webinar porque no me gusta, aunque por ahí estoy en error, meterme en ese mundo del te aparezco y te quiero vender y vender y vender, y es como, no soy así. Yo quiero resolver el problema que la gente tiene, no quiero crearle un problema a la gente para después resolvérselo. Entonces, muchos de los clientes nuestros son por recomendación. Es como le hacemos un buen trabajo a uno y va y le recomienda a otro y así, y es como le vamos, mi idea es resolverle el problema puntual a la persona, pero también los problemas, no problemas, pero situaciones que van a surgir en los próximos años, porque como vos bien decís, es como, bueno, haces un paquete y después qué. Bueno, y después tenés más preguntas después de que hiciste el paquete que las que tenías antes, porque empezás a operar, porque un pago no te entró, y entonces, ¿qué hacemos? Porque me bloquearon el online banking, porque me conecté cuando estaba de viaje por otro IP en Europa, y yo en general siempre me conectaba de Argentina. ¿Cómo lo resolvemos? Son todas esos detalles. Para mí es mucho más importante el trabajo que uno hace y complejo después de abrir la LLC que el que uno hace durante o antes de abrir la LLC. Y eso es donde nosotros nos enfocamos. Como te damos todo el paquete, te damos todo lo que vos necesitas, pero lo importante es lo que viene después. Entonces, tenés un número WhatsApp directo, que es el mío. Yo por eso tampoco quiero tener una cantidad infinita de clientes, sino que los clientes que podamos manejar, ciertamente tengo oficina y tengo gente que hace las cosas del día a día, pero surgen preguntas y es como un WhatsApp, me surgió esto, y nosotros contestamos. O sea, el 99% de las cosas, de las dudas que ustedes van a tener, nosotros ya las tuvimos, porque alguien más las tuvo antes. Entonces, para nosotros es algo del día a día. Contestamos enseguida, podemos hasta mandar un audio o responder un mensaje. No tenemos que mandar un email y que lo vea el manager de producto de algo. Es directo y es resolvible y van a surgir, surgen todo el tiempo.
preguntas, más después que antes. Así que nada, esa Sí, parte poniéndolo strike. y complementando lo que dice Juan, la idea es que tengan, cuando haces la compañía con él, es que tengas un concepto de compañía, lo que se llama llave en mano. O sea, que directamente puedas operar. No que tengas todas las complicaciones de averiguar, porque a veces cuando, como dice Diego, te venden un producto enlatado, la compañía es, pasar la compañía es llenar un formulario nada más. Pero saben, que a veces incluso es más barato, pero ¿saben cuánto es la penalidad, por ejemplo, del LLC? Por un año son $2.400 para una LLC de dos socios. Quiere decir que es más caro la penalidad que haber hecho la compañía bien de entrada. Entonces también es importante eso para que uno dimensione, bueno, cuál es el costo del error, ¿ok? Entonces a veces pasa mucho eso. Y más que nada, nuestro foco es como dice Juan. Nosotros estamos acá para ayudarlos, para darles soporte. Y contestando la pregunta puntual de Diego, ¿cuál sería la estructura básica o la recomendable en el caso ese de una persona que va a utilizar una plataforma de pago? Sería la siguiente, ok. Generalmente estas plataformas de pago van a emitir la forma que se llama la 1099. La 1099 es un resumen de los ingresos de todo el año. Entonces, ya teniendo eso, uno tiene un vínculo, un nexo con Estados Unidos. Entonces, quizás se recomiende utilizar un formulario 1065, o sea, tratar de pensarlo como una partnership. ¿Por qué? Porque también vas a acceder a una tasa de impuesto de tipo gradual, que puede ir del 10 al 37%. Entonces, ya ese tipo de ingreso te determina cuál sería la mejor estructura. Por eso también hay que ver a qué te vas a dedicar y cómo lo vas a hacer, o sea, dónde va a estar el ingreso, para ver qué tipo de estructura es la más adecuada. Este es un ejemplo muy puntual y una situación común que nos pasa todos los días y por eso cuando ya nos dicen, no, mira, voy a hacer tal cosa y voy a utilizar tal plataforma, listo. Entonces la mejor estructura sería tal para tu compañía, ¿ok? Pero como parte de nuestro lado es caso a caso analizarlo y darle la mejor alternativa. Genial, Juan, gracias. Y bueno, algo que quería agregar es que pensando un poco en lo que estaban diciendo, la verdad que creo que Estados Unidos, como está tan, digamos, digitalizado todo este tema, ¿no? Y el tema de la propaganda, de crear tu LLC, creo que a ninguno se le ocurriría ir a un país que no conoce y no consultarlo quizás con un abogado, con un experto, de decir, o sea, yo no voy en Panamá es imposible quizás abrir una empresa online, ¿no? Entonces, está bien. Siempre tener la asesoría creo que es buena y como decía Juan Ignacio, es eso, ¿no? Es tratar de apoyarlos en la expansión de los negocios de la mejor manera y sobre todo si ya tienen otras estructuras societarias en otros países, ver cuál es la mejor manera de aprovechar esas estructuras de fundaciones. También en otro potencial webinar estaremos hablando un poquito más de las otras sociedades, de los otros tipos de sociedades, de los trusts y algunas cositas más. Y ahora, bueno, ya para finalizar un pequeño anuncio de algo que estamos trayendo desde DT Consulting también para ahora, para fin de año, que son los team buildings, ¿no? Si tienen equipos grandes, justo con toda nuestra parte de coaching, nuestra coach Gabriela y Gastón están armando estos team buildings para fin de año. Así que esto lo hacemos tanto virtual y presencial. Lo estamos haciendo en Miami, lo estamos haciendo en Panamá y en Argentina. Así que si quieren conocer un poquito más de, bueno, qué llevarlo a su equipo a fin de año para motivar a su equipo y para planificar y hacer toda la planificación estratégica para 2026, también cuentan con toda nuestra área de coaching y asesoría. Y ahora sí les voy a compartir acá los datos de contacto de Juan Ignacio y Juan Martín. Ujú. Así que yo igual mañana les vamos a estar compartiendo el enlace de la grabación de este Zoom. Le vamos a estar compartiendo la presentación y todos los datos de contactos. Siéntanse libres de escribirnos. Si tienen dudas específicas de su negocio, con gusto podemos aclararlas, coordinar un llamado, Ujú. ya sea por WhatsApp, por Zoom, lo que necesiten, lo que sea más sencillo. Si tienen alguna pregunta más, también nos quedamos unos minutitos más. Bueno, Juanes, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Yo siempre, desde que abrimos, desde que estuve en Miami, siempre creo que es bueno también tener la mirada latina, ¿no? De confianza, porque creo que eso es algo, y eso ya es una experiencia mía personal de haber estado en Miami, que a veces se pierde un poco la buena voluntad de compartir la información, ¿no? Como que todo es muy protocolar, muy estructurado en Estados Unidos. Entonces, acá tienen también a sus latinos de confianza para decirles y guiarlos sin que les pasen una factura de $500 por media hora.
Así que Esto, esa esto es, factura eso es, vendrá en impor- marzo. eso es importante. Ahí tocaste un buen punto que por ahí es bueno mencionar. Em, Nosotros como latinos y en nuestros países por ahí estamos acostumbrados un poquito a que siempre alguien dé un poquito más, entonces que te deje saber del otro y que si el proceso es de A a B, te diga un poquito más. Acá en Estados Unidos no tanto. Cada uno está en su quintita con su negocito y no se conectan. Y muchas veces entre el abogado, contador, persona que te abre la LLC y demás, es necesario ese puente entre cada uno. Y nosotros, yo particularmente, y Juan Martín también, lo que hacemos constantemente es tender esos puentes entre una cosa y otra y poder dar información y no que por ahí para ir a hablar a un abogado uno tenga que pagar $500 para estar una hora, sino que nosotros también tenemos, en base a la experiencia, claramente, no a un título de abogacía, poder dar detalles de experiencia que hemos tenido para que también ustedes se puedan situar antes de tener que estar haciendo eso. Porque acá es todo muy en bloque, muy estructurado y bueno, y repito, estamos para hacer esas conexiones también. Sí, es Exacto. importante eso. Juan Martín, no sé si querés agregar algo No, comparto de tu plenamente experiencia. lo que dice Juan, Juan Ignacio en ese sentido. Acá el uso y costumbre es no explicar. El típico cliente que vemos todos los días es el cliente de que viene y que necesita un poco más de cariño, por así decirlo, que necesitan que le expliquen, que le den un poco de información, como cómo utilizar su compañía, qué es lo mejor para su compañía. Porque lo que se hace es solamente decir, ok, hace la compañía, hace esto y nada más. Y lo normal es que, por ejemplo, uno le da al contador sus papeles o sus cosas y él le da sus impuestos, pero no te sentás y no te explica qué te está haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué tenés que hacer tal compañía, por qué tenés que tributar de tal forma. Eso es lo normal, por eso también nosotros creo que, comparto lo que dice Juan, tenemos un servicio un poco más personalizado. No hacemos una atención global a todo el mundo, sino que nos tratamos de concentrar en el cliente para dar una atención un poco más mano a mano o one on one, porque lo que nos gusta es explicar, o por lo menos que se vayan con las cosas entendiéndolas, ¿ok? Quizás uno no va a ser especialista en el tema, pero por lo menos tiene que entender la base o lo básico sobre el tema. Ujú. Así es. Así que bueno, gracias de vuelta por compartirnos su experiencia. Si alguien más quiere hacer algunas preguntas, ahora voy a cortar la grabación, pero nos vamos a quedar unos minutos acá. Así que de vuelta agradecerles por sumarse a estos webinars, a esta parte, y espero que les haya gustado esta nueva sección de Soft Landing Sessions. Van a venir algunas próximas otros países también que son los que más utilizan, sobre todo los y las empresarias latinos. Así que así seguiremos el año que viene con más de estos espacios. Así que chicos, muchísimas gracias Bien, a y voy a dejar de ustedes. grabar. Así que chau, chau. Gracias a todos por asistir.